Boker Tov, tengan todos ustedes Briú, Brajá, Ajabá, salud, bendición y amor. Ik, Fata, Lev, Besinja, Makshaba. Aquí se ha abierto corazón con alegría y en pensamiento. Soy Muriel Brites, anunciadora de las Santas Escrituras de Reina Valera. Y comenzamos el capítulo 24, porque el 23 de Bereshit, que es Génesis, ya lo finalizamos, así que abrimos las escrituras y comenzamos. En el 23 sabemos que muere Sara de la angustia de saber que Abraham se llevaba a Isaac a sacrificarlo. Ella estaba ahí en Gerar y al trasladarlo hasta donde le indicaba Jehová, que ella no sabía dónde iban a ir, tardaron más de una semana, una semana seguro, porque 3 días se tarda para ir a Siquem. Entonces, que era el árbol señalado cuando paró Abraham en ese árbol, en ese encinar, y que Jehová lo asignó a Abraham, a ese árbol, señalado amigo, el señalado amigo de Jehová, lo señaló a Abraham. O sea que ese era el árbol del señalado amigo, ¿sí? Que le dijo que Abraham, eres tú mi amigo, ¿sí? Entonces Sara, con esa congoja, sale de Gerar, que es del lado del Mediterráneo, y se va camino a Hebrón. O sea, no lo cuenta, pero con todo lo que estamos leyendo, ella aparece muerta en Hebrón, que fue donde se habían aparecido los 3 ángeles, que de los 3 varones, que esos 3 varones, uno de ellos era Jehová, en persona, en hombre. Así que es todo seguro que ella fue a orar y a pedir y a entregar su vida. Y es probable que Jehová tomó su alma, ¿sí? Y expiró. Y nunca supo que no le había pasado nada a su hijo Isaac. Y sabemos que Abraham habla con Et, que es el nieto de Canaán, y tiene muchos hijos, que es el que tiene a los jebuseos, heveos, todos los cananeos, los 7 hijos cananeos que tenían que iba a conquistar Abraham, sus tierras. ¿Sí? Iba a las puertas y del momento que camina y pisa y entra y dialoga y él se asienta, ya está, todos le entregaban. Con Abraham siempre fue así. Con Abraham, después con Isaac y con Jacob. Donde iban, se asentaban e iban, ya sabían que eran las tierras para ellos. Ahora, ¿qué sucede? Abraham le pide a Ed que le dirija las palabras, en nombre de él, a Efrón. No le habla Abraham a Efrón, porque Efrón era príncipe, era el hijo de la ciudad de Zoar, que era el rey Bela, que estaba ahí en Zoar, que nosotros sabemos que Zoar fue destruida también. Por eso Bela, el hijo del rey, se fue para Hebrón, para su pariente. Entonces estaba ahí con Ed y los hijos de Ed. Y Efrón es hijo del rey Bela, de ahí de Zoar, de la zona donde había sido toda destruido Sodoma, Gomorra y junto a otras 3. Entre ellas Zoar, que Zoar era donde pasó también Lot. Entonces vemos que él, cuando le dice que interceda, es porque tiene cargo, es porque sabe que murieron los reyes, o sea, sus padres, que era el rey, con la reina, todos murieron. Ya habían pasado 37 años, porque Isaac ya tiene 37 años, y le pide esas tumbas, las tumbas de Efrón, que es el príncipe. Y esas tumbas estaban preparadas para los reyes, para sus padres, los padres de Efrón. Y toda la familia seguramente, porque nosotros sabemos que después fueron todas los descendientes y la familia íntima de Abraham fue enterrada ahí, puesta en esas tumbas, ¿sí? Que son como cavernas, porque está todo picado en la piedra, en la montaña, abajo, porque siempre es en la zona más baja, más profunda, en la tierra, diríamos, en la base de las montañas, en la piedra misma. Y le pidió las de los reyes. Y por eso nombra Macpela, porque eran distinguidas.
fueron muy trabajadas, bien logradas, eran como habitaciones, donde se podía estar ahí orando, o bueno, las costumbres en su momento. Entonces acá leamos, para refrescar, en el 23:8, como Abraham, aparte dice que se inclinó, o sea que cuando intercede y le habla a Efrón, y Efrón estaba ahí y escuchaba, porque se fugó de toda la destrucción. ¿Cómo sabemos que o sea, nos dice que estaba entre los hijos de Het? Entonces, Efrón es parte, digamos, de alguna mujer, hermana o hija de Het, entonces es familia, pero de padre de Bela, o sea, su padre era el rey. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se fue de Zoar? Se salvó. Porque justamente Lot pasa por Zoar. Y es probable que le haya dicho, se está destruyendo, Jehová destruye, o el Dios del diluvio, está destruyendo Sodoma, y lo vieron. Entonces, como corrió, que se fue a las montañas, Lot con sus hijas, él se fue para Hebrón. Y no nos cuenta si otros más lograron escaparse, pero acá sí, vemos que él sobrevivió, ¿sí? Que es muy probable que dialogó con Lot, porque Lot tenía intención de ir a esa ciudad, tenía miedo de ir directamente a la montaña. Leámoslo. Por ejemplo, acá le dice, en el 23:8, dice Abraham, el 7, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, para que vean que todos los hijos de las familias, él respetaba al rey, al príncipe Efrón. Entonces vieron todos. Y habló con ellos, diciendo, si tenés voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. Entonces vamos a Bereshit 14, Génesis 14, y vemos cuando ahí son los 4 reyes del norte del Sinar, donde está Nimrod, van a pelear y a robar, a saquear todo los 5 reinos del sur, que son las zonas justamente de estas ciudades donde Jehová destruyó. Esto fue mucho antes, ¿no? Que ellos iban. Entonces leemos, les comienzo al 14, dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Sinar es justo en el Golfo Pérsico, entre el Tigris y el Éufrates, toda esa zona, ¿sí? Donde ahí estaba el petróleo y sacaban todo para calafatear la torre de Babel. Que el Nimrod hacía eso para todos los hijos de Noé y familia de Noé. Entonces dice, Ario, Amrafel, rey de Sinar. Ario, rey de Elazar. Kerdolaomer, rey de Elam. Y Tidal, rey de Goim, de todas ciudades. Goim es muchas ciudades. Acá están los 4 reyes, ¿no? Que estaban ahí en la zona de esta del Golfo. Estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, que están en el sur del Mar Muerto. Contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey Bela. Acá lo tenemos al papá de Efrón, con Bela, la cual es Zoar. Acá está confirmadísimo. Efrón es hijo de Bela, el rey. Él es príncipe. Por eso hay reverencia de Abraham, ¿sí? Y eligió la mejor, porque no la iban a usar. Porque evidentemente esto nos da a entender de que todos murieron. Y Bela se salvó, Efrón se salvó porque huyó, que seguramente Lot le dijo, ¿sí? Y también tomó camino para refugio, ¿sí? Entonces lo leemos cuando aparecen los 3 varones en Hebrón, y aparece Abraham, y hablan también con Sara. Bueno, Jehová en hombre le habla así, par a par como amigo, ¿sí? Y le habla a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra, le va a hacer toda la destrucción. Entonces leemos lo había marcado, en 19, en 18, es cuando se presentan los 3 varones, y en el 19
22 es cuando ya los dos ángeles, de los 3 varones, 2 varones, que son los ángeles de Jehová, son los que se alejan y siguen caminando y van a Sodoma, mientras estaba Abraham con Jehová hablando. Jehová le estaba hablando sobre la destrucción y Abraham le decía, pero si hay 50 justos vas a destruirla, y ahí, y ahí se da cuenta Abraham que está dialogando como amigo de par en par, ¿sí? Entonces estos 2 ángeles se adelantan y van a avisar, se encuentran con Lot, cosa que Abraham no sabe más que se salvó Lot. Pero leemos acá en el capítulo de Bereshit 19, 22, que los varones, que son ángeles, le dicen a Lot, date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. O sea, no podía destruir antes de que amanezca, porque cuando aparece el sol es la destrucción. Mientras el sol no daba su primer reflejo, estaban protegidos. Los ángeles avisaban, siempre previenen, y es así, pues leemos antes, si quieren, que es mejor. Dice, aquí ahora esta ciudad, Lot le dice a los varones, por la ciudad de Zoar, aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y acá nos da la pauta que tenía otro nombre. Pero Jehová quiere que la conozcamos como Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, o sea, justo, ¿sí? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, bueno, acá es cuando la mujer de Lot mira hacia atrás y queda estatua, ¿sí? Porque está pensando en lo que va a perder. Entonces eso es lo que no quiere nunca Jehová, que estemos mirando el pasado, sino que estemos en el presente para hacia adelante el futuro. Así que bueno, las tumbas de nuestro patriarca y toda su mujer, Isaac, Rebeca, la esposa, Jacob, Lea, bueno, fueron enterrados en estas tumbas preciosas, ¿sí? Macpela significa dice, en las tumbas de Macpela. Macpela eran porque ahí habían trabajado la mejor cuadrilla. Eran muchos y lograban hacer esta picardura, picaban la piedra con esmero y la dejaban bellísima. Así que es que están ahí. Y cuando dice, que nos explica Jehová, que es al oriente de Hebrón. Al oriente de Hebrón es fuera de la colina de Hebrón, así que no están en Hebrón. Nos marca bien que es en el oriente. Y justamente Zoar está del lado del oriente del Jordán, y para que sea, o sea, confirmada la tumba, o la mamá, las tumbas las hacían del lado del oeste, o sea, del lado donde se pone el sol, o sea que estaba justo al oeste, ¿sí? O al occidente de Zoar, pero quedaba al oriente de Hebrón. Entonces ahí nos da la pauta de que está en la parte de valle de donde baja Hebrón, bien abajo, en la piedra, ¿sí? Y vean que cuando uno va de paseo a Israel, sabemos que están del lado del oeste, las tumbas, y en la zona baja, ¿sí? En las piedras, la zona alejada, porque los muertos, ¿sí? Contaminan, dan mal olor, y no puede estar cerca, y no están dentro de la ciudad. No están dentro de la ciudad. Solo David dice que está ahí cerquita, dentro de, no sé si al lado de fuera del muro o dentro del muro. Eso los arqueólogos se encargarán. Pero sí que veamos cómo ya Abraham había elegido lo mejor, y porque no la iban a usar tampoco. Así que él pagó porque se la regalaban.
todos, dice, sos un príncipe entre nosotros, porque todos sabían lo que había pasado a Abraham, había traspasado el fuego, la mano de Jehová caminaba con él, y donde él iba había justicia y juicio. Y lo vemos acá con la Sodoma y Gomorra. Así que Abraham se retira de Hebrón y se va a Gerar. Y el rey Abimelech sabía perfectamente de todo eso, todos sabían de toda la destrucción porque se había terminado todo el comercio y eran sus parientes. Y sabían que había estado el sobrino de Lot, que es parte de Abraham, y había hecho la justicia divina. Después va con Abimelech, todas las mujeres, se les había cerrado la matriz y Abraham estaba ahí. Entonces, para que reconozca Abimelech, ¿sí? Jehová le avisa de que él orará por ti, así que no haga nada malo, porque él es profeta y va a orar. Y así fue. Entonces ahí también vemos justicia, ¿sí? Y juicio. Entonces se arrepintieron y, o sea, por más que ellos adoraban las estatuillas, al del fuego y todo esto, porque vienen de Nimrod, descendientes de Cam, ¿qué pasa? A Abraham lo respetaban y sabía que el Todopoderoso era el que iba con Abraham. Y con Abraham tenían que respetarlo. Así que todo era servido, todo era en paz, en armonía, porque si no, los reprendía Jehová y les hacía ver que la justicia camina con Abraham. Y el día de hoy es lo mismo. Lo que sucede es que han pasado tantos años y todo la oscuridad se ha encargado de tapar y transformar todas las verdades, que ahora en estos tiempos se está dando la luz y se está conociendo. Así que bueno, vamos a comenzar ahora el 24, capítulo 24. Bueno, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Abraham, recuerden que vivió 175 años, ¿no? Entonces, dice, acá ya tenía, si a los 100 los tuvo a Isaac, tenía 137. Entonces dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, en la mano derecha, como fue José con el faraón, ¿sí? La mano derecha. Así que deshacía todo a la orden de Abraham, ¿sí? En el caso de José, el faraón le pedía consejos a José, porque el faraón era pequeño, era chico, no sabía nada, y la mano de Jehová estaba con José. Entonces José le indicaba, así que se hacía todo lo que decía José. Acá en este caso es Abraham. Abraham le dice a su mano derecha. Entonces dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y así es como cuando ponen en el cachete del hombre, ¿sí? El cachete, uno de los cachetes, así eran como hacían un pacto entre los hombres. Que después lo vamos a ver con Jacob, que es el nieto de Abraham, como en la lucha con el ángel de Dios, el ángel Peliel, que también en la noche, en la madrugada, va para ayudar, para asistir, para que no tenga miedo de su hermano, que tenga la fe y confianza en Jehová. Y él sigue temeroso y sigue luchando, y no se da cuenta que era un ángel, que venía a ayudarlo, a ponerlo fuerte, ¿sí? Y Jacob, sin embargo, sigue peleando, y notó que seguía con mucha fortaleza, entonces le dices, verdaderamente, has luchado con Dios, porque es como luchar con Dios, un ángel tiene mucha fuerza. Y Dios manda a los ángeles, Jehová no puede venir, viene y quema, destruye todo. La presencia divina de nosotros saber que es nuestro creador, morimos, ¿sí? Que bien lo vamos a ver después también en el monte Sinaí, ahí abajo, cuando se hace la presencia, como hace todo ese temblor y muchos murieron. Así que, continuamos. Sabemos que el pacto era, claro, el ángel, Jacob le dice al ángel, pon tu mano en mi muslo, le dice. Entonces la puso la mano en el muslo. Pero ¿qué pasó? Tiene tanta fuerza que lo dejó rengo. Le quemó el nervio que va directamente en la cadera y que hace mover,
puede mover en la pierna. Entonces, al tocarle, los desconyuntó, se lo sacó del lugar, pero lo quebró por completo. No es que se pudo restaurar, no es que se estiró y volvió. No, se cortó, ¿sí? Por eso es la zona de la vaca, es la del peseto. El peseto no comemos, que lo está escrito acá, por respeto, ¿sí? Porque es la mano de Dios, esa porción de carne, ¿sí? Entonces está ahí la mano de Jehová, como que es la carne para Jehová y le corresponde a Jehová, que es el pacto, ¿sí? Es por respeto. Bueno, así que acá vemos cómo hace el juramento. Dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Porque Abraham acá, de esta manera, este diálogo, él está viendo que está muy entumecido, que le falta poco, que le queda poco. Entonces ve que Isaac era todo risa, Isaac era todo bondad, todo amor. Fíjense que cuando le hace presentar a los animalitos para consagrar, hacer en el altar, que le pide todos estos animalitos, los animalitos que pide, cuando le dice el palomo y la palomita, ¿no es cierto? La palomita es Rebeca, la esposa de Isaac, que es el palomo. El palomo lo presenta por entero, porque es todo amor, es como un ángel. Representa el ave como si fuese un ángel. Y así era Isaac, era muy bueno hijo. Pareciera como que todo era gracioso, por eso también vemos cómo Ismael se burlaba, ya de chiquito él se reía de todo, entonces le hacía cosas horribles seguramente, que no eran para reírse, y él lo tomaba como que estaba todo bien, entonces lo burlaba. Así que vemos cómo nos va contando. Así que bueno, dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, que no lo lleve allá, porque allá estaban contaminados. O sea, la parentela, por más que Abraham fue, apartado y caminaba a la mano de Jehová, ellos no se convirtieron, se quedaron ahí adorando estatuillas, adorando el sol, haciendo todo lo que hacían los demás. Entonces, Abraham lo cuidaba y veía que ya era grande y no había mujer para él. Entonces lo manda a su mano derecha para que vaya a las parentelas, que es a las zonas de Padán Aram, ¿sí? Que las tierras de Nacor, ¿sí? Allá pasando el Éufrates, o sea, de este lado del valle, ¿sí? Pasando el Éufrates, toda una zona hermosa. Entonces dice, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Acá vean cómo otra vez intercede el ángel, y Abraham le dice a su mano derecha que va a estar el ángel delante de el siervo de su mano derecha. Y el ángel es Miguel, y Miguel está en el Edén desde un principio, es el árbol de vida. Y esta es toda la luz que está emanando en este 2025, ¿no? Ya desde antes, desde el 2024. ¿Sí? Pero vamos muy lentamente, vamos sacando a luz toda esta luz hermosísima que está desprendiendo Jehová, y lo quiere Jehová y lo permite Jehová. Y por eso lo comparto, porque es mi deber como atalaya. Así que, entonces dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Dice, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham,
su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos, escogidos de su señor. O sea, escogidos de su señor. Abraham le iba dando plata, joyas, ropa para una mujer, ¿sí? Que iba a ser un pariente. Entonces dice, y el criado tomó, e hizo arrodillar, esperen que me salté algo. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y acá nos da el indicio que la Mesopotamia es entre 2 ríos, o sea que está entre el Tigris y el Éufrates. No en la punta de la desembocadura, sino en las zonas de los valles donde bajan las montañas, que se forma ese valle. Toda esa zona es donde estaban los padres de Abraham, ¿sí? Que era Taré con todos sus hijos, que de ahí es llamado, ¿sí? Y después se detiene el padre, del otro lado del Éufrates estaba Aram, en ese valle hermoso también. Entonces, como tenía ahí toda la familia y todos los criaderos, el padre Taré se queda y quería quedarse ahí a cuidar. Y Abraham lo detuvo, porque él esperaba que también camine con él. Entonces ahí nuevamente Jehová lo llama solamente a Abraham y le dice, vete. Inclusive lo mata a Taré por no obedecer las palabras de traslado, ¿sí? De que se tenían que ir. El terco se quiso quedar ahí por las cosas que tenía Aram. Ya Aram había muerto en el fuego, porque Aram también era digamos, no tenía fe en nada, iba por conveniencia, iba a ir a ver si seguía, cuando Abraham se pone, o sea, tiene una discusión con los descendientes de Nimrod, que son los que adoran el fuego. Entonces el hermano veía lo que iba a hacer Abraham y él iba a ir al fuego. Dice, ahora vas a ir al horno, al fuego, y vamos a ver si predomina tu Dios, el Dios del diluvio, le decía el descendiente de Nimrod, ¿sí? Y Abraham fue. Y Nacor miraba, y depende, dice, bueno, si sale ileso mi hermano, sigo al Dios de mi hermano, que es Jehová. Y si no, y si muere ahí, sigo al Dios de Nimrod, que es el fuego. Recuerden que después pasa por Faraón, o sea, el del fuego pasa para el lado de Faraón, se asienta espiritualmente, no se ve, pero toma al vulnerado, al Faraón, ¿sí? Que era Cam, el vulnerado, descendiente de Cam. Y después pasa a Grecia como Zeus, ¿sí? Todos estos dioses que están por debajo de Jehová son los rebeldes, son los que traen la confusión, contra todo ese mal. Estamos, o sea, Jehová es el que está peleando y nosotros tenemos que saber. Así que bueno, el hermano por conveniencia dijo, bueno, a ver qué. Y entonces como sale ileso, ay, voy a seguirlo, sí, es Jehová, es el Dios del diluvio, y agarra y le dice, ahora vas a entrar tú, a ver si realmente te salvás, si verdaderamente tenés esa fe inmensa por mí, que no la tuvo, porque él no tenía que actuar así, él tenía que seguir como Abraham. Acá nos lo enseña, entonces ahí muere, por eso muere antes Aram, que no se veía de momento que el arca de Noé con sus 3 hijos bajaron, se detuvo y en la única familia que quedó sobreviviendo eran ellos. Nunca pasó que un hijo moría antes que el padre, ¿sí? Así que bueno, y Noé era Melquisedec, ¿sí? Y él vivió 950 años. Noé vivió hasta que nació Isaac y tuvo 60 años, ¿sí? Porque Isaac tuvo a su hijo Jacob, mellizos, cuando tenía 75 años. Así que bueno, hasta los 60 Noé vio toda la descendencia por donde caminaba Jehová. Bueno, y dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos